D tiene varias ramificaciones, porque tiene la ramificación, digamos, de lo que es el Imperio Británico, que era puramente lo que queríamos tratar hoy, también tiene la ramificación de la cuestión del esoterismo, de su influencia en las corrientes posteriores, hasta en la Golden Dawn, ¿no? Y de alguna manera en Crowley, y de alguna manera en mucha gente, porque el lenguaje noquiano que revolucionó, digamos, el mundo del ocultismo en su día, ¿no? Lo que andaban haciendo este y el otro loco, digamos, Dee Kelly. Ay, sí, sí. Eso me recuerda, porque la parte que a mí sí me interesa es la parte literaria. Y en la parte de la literatura, por ejemplo, te comentaba que Jonathan Strange y el señor Norrell, esa novela que es probablemente de lo mejor que haya salido de Gran Bretaña, de literatura en los últimos, no sé, 50 años, está basado, claro, Jonathan Strange es John Dee, y digo, perdón, al revés, el señor Norrell es John Dee y Jonathan Strange es Edward Kelly. Claro, y tú ves las imágenes claro, la idea está del mago barbudo y todo esto es también en lo que se basa J.K. Rowling cuando habla de Dumbledore, claro. Bueno, pero eso también es Merlín y todo lo que puedas querer, claro. Merlín de alguna manera lo inventa él también, ¿no? O le da Eso la no fuerza. lo sé. Porque de hecho una de las formas que se puede referir a él es como te puedes referir a él como Merlín porque él inventa Merlín, tal y como lo conocemos ahora. O sea, no te digo que a lo mejor haya existido alguna idea de algún chamán primitivo en alguna leyenda medieval, no cabe duda, pero que el Merlín que conocemos hoy en día es un invento de John Dee. Y eso sí me lo creo porque le venía como anillo al dedo, la leyenda era él lo que quería Sí, era él. O sea, es verdad es verdad que sí, le pegaría mucho, sí. está bien que hasta la época victoriana las leyendas de Arturo no se revivan tanto, pero él fue un arturiano, él sí era de eso, ¿no? Él estaba con la leyenda arturiana full y se sentía Merlín dentro de ese esquema. Él quería revivir esa idea del brujo de la corte, ¿no? Del brujo del rey. Sí, 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 el brujo de la corte, el astrólogo mayor, sí, sí, el cosmólogo incluso, sí, sí. Sí, porque el plan no era más allá, era más allá del mundo también. La leyenda de Arturo ya aparece en los antiguos bardos galeses, bardos del siglo VII. Porque a él le gustaba manejar esa cosa de la leyenda. Por lo que hablábamos antes del ritual que hicieron las brujas británicas para que hubiera una tormenta, para que se hunda la Armada Invencible, que es una leyenda que en cualquier lugar de Inglaterra que vayas hoy en día existe hasta Vale, vale, puedes tener razón, la cuestión porque de la, la muerte de Arturo de 1485 es la versión de Sir Thomas Malory sobre la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Es la única obra literaria inglesa escrita entre Chaucer y Shakespeare. no, sí, él está en todo. Y no sé hasta qué punto, lo que decíamos antes, no sé hasta qué punto está detrás de la leyenda de las brujas que hicieron el rito para que después lo retoman, que por eso digo tiene relación hasta con el Wicca, fíjate, porque después en la Segunda Guerra Mundial Gardiner retoma esa idea cuando hacen un rito para frenar a los nazis, las brujas inglesas. O sea, lo de las brujas inglesas haciendo ritos para que la isla no sea invadida es algo que ocurre con Bacon, porque antes la invadieron, los normandos la invadieron, los romanos la invadieron. O sea, la cuestión de que no iban a invadir nunca más la isla por las brujas de la británica. Yo creo que empieza ahí, por lo menos si no con John Dee en esa época, ¿no? Todo eso surge en esa época. Y por eso John Dee tiene tanta influencia, digamos, hasta en el New Age, ¿no? Lo de Enoch es una cosa que perpetúa hasta el día, o sea, que pervive hasta el día de hoy a través de la New Age. El tema de los ángeles está muy bien, porque todo el mundo cree en los ángeles. Digo, en la época. Todo el mundo cree en los ángeles. Y si tú eres protestante y la revelación es personal y vienen los ángeles y te cuentan a ti la revelación, luego puedes decirle a la gente, oye, los ángeles me han dicho tal cosa. Pues habrá que hacerla. Y es una forma, pues, fácil de controlar a la gente, que es, pues eso, lo que ponen los billetes de dólar. In God we trust. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, no, es que esa era la idea, lo que decías tú antes, era unificar a través de... Pero había una cuestión de unificar, no sé si era, lo que dices de juntar los opuestos. Yo creo que también había mucho de idealismo en esta cuestión de que se iban a llevar bien.
digamos, cuando él dice una religión que englobe el Islam y el cristianismo, por ejemplo, porque él lo plantea, ¿no? Plantea las 4 religiones principales en Occidente, ¿no? Plantea una unificación del catolicismo, protestantismo, islam y el paganismo. Y por eso, por ese lado... Armonía, él plantea la armonía, y la armonía se conseguirá con el Imperio Británico. O sea, quiero decir, es que es muy gracioso, porque es una ideología la que monta que mucha gente de hoy puede comprar, que mucha gente de hoy comparte. Entonces, el Imperio Británico es hegemónico y es el que pone orden, es el que trae el orden, y bajo el orden del Imperio Británico, pues hay una gran diversidad, y la gente está unida a pesar de ser opuestos por la tolerancia. De hecho, ya está casi hecho, ¿no? Como dice aquí No Ricardo, solo está hecho, ya está acabado. bueno, que es más que Crislam, porque es Crislam pagano Crislam, ¿no? O sea, Pachamamero, Crislam Pachamamero. A ver, el tema de volver a la naturaleza, al, al tiempo de Cristo, a restaurar el tema de la restauración, porque eso es lo que vende Di. Todo va a volver a un orden, que es el orden de Dios. Y Dios opera, esto lo tengo que explicar. Dios opera, o sea, la obra de Dios se hace a través de Di y de los que le siguen. Por eso constantemente aparece como la figura de Cristo, porque un poco es él, un poco él está siendo esa figura. Entonces, el Dios de Di no es un Dios católico, es un Dios protestante. Entonces, realmente los milagros, tengo que explicar la diferencia entre milagros católicos y milagros protestantes. Un milagro católico un milagro protestante es aquel en el que ocurre algo completamente inusitado y eh, que es tan inusitado que aquellos que lo perciben, aquellos que lo observan, dudan de la existencia de Dios. Dicen, después de ver esto, hay unos que dudan, o otros que están convencidos de que existe Dios, otros que están convencidos de que no existe. Ahí existe esa duda. Eh, Esto viene mejor representado en la película de Pulp Fiction, cuando sale el tío del revólver del baño y dispara, vacía el cargador y no les hace ningún daño. Entonces ahí está Samuel L. Jackson, que dice, esto ha sido una obra de Dios. Y el otro dice, ¿qué va, tío? No pasa nada aquí. Bueno, pues eso es un milagro protestante. Luego, un milagro católico es aquel en el que no hay ninguna duda. Aquí ha intervenido Dios y a todo el mundo le parece normal porque, porque todo el mundo es católico. Aquí ha intervenido Dios y existe, quiero decir. Em, un milagro católico, por ejemplo, sería cuando caen las bombas de Hiroshima y Nagasaki y hay un monasterio dentro de la zona cero del estallido, en el cual salen unos monjes católicos que están completamente ilesos. Eso es un milagro católico. Entonces, John Dee, al hacer la obra de Dios, actúa como Dios en tanto que él hace milagros protestantes. Entonces, tú tienes que dudar, él lo hace bien en tanto que de que dudes de su influencia. Como en plan, no sé si de verdad Dios existe, tengo que confrontar esa verdad hasta que tenga la revelación individual propia protestante, y entonces sepa que existe Dios y que eso, que, que es la unión de los opuestos y todo este rollo. Bueno, es que tenía la cuestión inmanente, ¿no? En eso era un poco kantiano. En eso era... Él, por eso era hermético, por eso todo lo reducía a verdades que pudieran em, expresar rápidamente. Vamos, aforismos, o sea, era muy aforista y luego ocultista. O sea, tenías que pasar una serie de pruebas para las cuales la cuádruple tau era la llave. La parte en la que John Dee no tiene humildad, digamos, y se
se imprime de forma secreta en los papeles y todo este tipo de cosas. Se dice la literatura que completamente orientada al engaño y este tipo de cosas. Mm. Ahí no se ve que realmente haya una praxis de esa teoría de que todos somos uno, de que tal y cual. No, parece que lo que hay es una praxis de la teoría de que todos deberíamos ser como John Dee. Bueno, en cierta manera sí, quizá haya habido algo de megalomanía en él. No sé si, por eso decía que no sé si fue un poco un precursor de Crowley también. Mm. Por esa cuestión, claro que Crowley nada que ver, porque Crowley al fin y al cabo era, no aportó tanto como Dee al ocultismo, ¿no? Y a la magia. Crowley al final era más bien aportó también, por supuesto, no vamos a desmerecer a Crowley dentro del mundo ocultista, pero al fin y al cabo Crowley era un drogadicto y era un pillado cualquiera, uno de estos que encuentras ahora en cualquier squad ahí pinchándose. Eso es lo que era Crowley, ¿no? Que no niega que no negamos que haya tenido sus genialidades, pero claro, como la figura de John Dee, no sé, no, es muy difícil encontrar dentro de las Islas Británicas, digamos, en tiempos contemporáneos, alguien que haya sido tan influyente dentro del mundo del ocultismo, ¿no? Porque con la cuestión de la comunicación con los ángeles la abordó, o sea, él y el otro loco, ¿no? Como que dejaron sorprendida a toda la época, ¿no? Crearon una cosa que es lo que quiso hacer Crowley, pero Crowley lo hizo más payasesco, ¿no? Crowley lo hizo más utilizando la cuestión victoriana de, ay, dice que es el diablo, qué miedo. No era más, no era tan, era más sensacionalismo, no era tan, no tenía, digamos, un trasfondo quizá tan místico, tan interesante, ¿no?